Bueno, Javier, empieza un nuevo curso, hay que dar la bienvenida a nuestros escuchantes Tercera y temporada, esto es ter- tercera temporada, tercera bro. temporada, sí, sí, tercera temporada. Vamos a ver si igualamos la marca de los Simpson. Y nada, empieza un nuevo curso y no sé cómo te sentirás tú, pero yo llevo bastante mal las RAN 3, nunca me han gustado y percibo además este mes de septiembre que arranca ahora, pues cierto aroma a pesimismo. Ya me dirás tú si en lo económico está justificado o no. Aunque he procurado estas semanas desconectar y montar en bicicleta, pasear con mis nietos y leer novelas, no he podido naturalmente sustraerme a los grandes temas de actualidad como las recurrentes olas de calor, los inevitables incendios y, por supuesto, el beso de Rubiales a Jennifer Hermoso. Pero no te preocupes, a no ser que tú encuentres alguna oscura conexión entre el beso de Rubiales y la macroeconomía, que yo no he sido capaz de encontrar, pues vamos a pasar directamente a cuestiones más de fondo, que son en esta RAN 3 son fundamentalmente tres. En primer lugar está China. Durante décadas hemos escuchado a toda clase de gurús explicar cómo China se disponía a convertirse en la primera economía mundial y de las consecuencias económicas, geopolíticas y hasta minerales de su auge. Nos habían alertado de que China había desarrollado una forma nueva y superior de capitalismo, el capitalismo confuciano, en el que, a diferencia del caótico capitalismo occidental, pues la colectividad se antepone al individuo, el ahorro al consumo y la disciplina al placer, lo que multiplica diabólicamente su eficiencia. Habíamos oído hablar también de la trampa de Tucídides, ya sabes, la propensión de las potencias emergentes a enfrentarse a las potencias establecidas, como sucedió entre Esparta y Atenas. Pero ahora resulta que Tucídides va a tener que esperar porque China ha contraído una inesperada burbuja inmobiliaria contra la que sorprendentemente no le habían inmunizado sus anticuerpos confucianos, y todo indica que afronta un periodo de estancamiento de gravedad variable dependiendo de a quién consultes. Unos dicen que estamos ante una mera pausa, que el país ha dado un paso atrás para coger carrerilla. Esto es lo que siempre se dice de Fidel Castro. Otros creen, por el contrario, que la economía china ha entrado en una japonización y que, al igual que sus vecinos, nunca más recuperará los ritmos de crecimiento de décadas pasadas, si es que no se sume directamente en una prolongada recesión. Y finalmente están los que sostienen que lo que vemos es macro 101, es decir, que lo que viene en cualquier manual introductorio de macroeconomía. China había crecido hasta ahora muy deprisa porque todo en el país estaba por hacer, había que construir puentes, carreteras y hospitales, había que industrializar la economía y había que poner al día la tecnología, pero claro, los rendimientos decrecientes hacen que las megainversiones resulten inútiles e incluso despilfarradoras. O sea, llega un momento en que ya no tiene sentido construir más aeropuertos, ni más viaductos, ni más presas. En cuanto a la industrialización, pues desplazar legiones de ineficientes agricultores a las fábricas dispara la productividad de la economía, pero lo mismo, esto llega un momento en que te quedas sin agricultores, que no puedes desplazar a la industria. Y finalmente, la introducción de tecnología es siempre más fácil cuando te dedicas a copiar a los países avanzados, pero China ya ha pirateado, por lo visto, todo lo que podía piratearse y ahora debe iniciar el mucho más engorroso proceso de inventar cosas nuevas por sí misma. El resultado de todos estos factores es que el hipercrecimiento no podía continuar, así que no va a continuar. Yo no sé por qué tesis te inclinas tú, Javier, pero la desaceleración de China, sea temporal o definitiva, no va a dejar de tener consecuencias. Los partidarios de la democracia liberal sentirán un alivio al comprobar que el gigante asiático tenía los pies de barro, pero hay que recordar que entre 2013 y 2021 China aportó en promedio en torno al 40% del crecimiento mundial, más que todo el G7 junto. Este año la contribución será algo inferior, en torno a un tercio, al 33%, pero sigue siendo una proporción considerable y plantea la pregunta de que, a medida que ese motor vaya perdiendo gas, ¿esto con qué lo vamos a sustituir? ¿Y qué va a pasar con economías como la alemana, que tienen en China uno de sus principales destinos de exportación? Y si Alemania vende menos, nos comprará menos a nosotros también y emitirá menos turistas. ¿Cuáles van a ser, en suma, Javier, las consecuencias de la desaceleración China? Y déjame que añada otra pregunta. También España sufrió las consecuencias del estallido de una burbuja inmobiliaria en 2008,
Y estando como estábamos bajo el régimen de hierro del euro, pues no pudimos devaluar y tuvimos que salir del agujero a base de exportar. ¿Va a ser esa también la fórmula de China? ¿Deben prepararse los fabricantes europeos para una avalancha de productos orientales baratos? Me vas a perdonar, estoy muy preguntón esta mañana. Javier, lo siento, debe de ser que llevo un mes sin preguntar, pero déjame que te plantee además otras dos cuestiones, porque China no es la única fuente de inquietud económica. Mientras paseaba esta mañana a la perrita, oía por la radio que la inflación no da tregua, que ha roto la racha intensa de bajadas y hay que preguntarse si está el tema controlado, nos adentramos en otra zona de turbulencias y, por tanto, de endurecimiento de la política monetaria. El litro de gasolina está en torno a los 2 euros, y por no hablar del aceite de oliva, que casi lo van a tener que poner bajo candado en los supermercados. Y luego está no el beso de Rubiales, pero sí la situación política en España. No ha salido de las elecciones del 23 de julio, no ha salido un ejecutivo fuerte, y esto nos aboca a una de esas legislaturas que llaman de geometría variable, en la que sacar cada votación va a exigir interminables negociaciones, y de momento el Ejecutivo ya ha anunciado que, como está en funciones, no puede iniciar los trámites para llevar al Congreso el proyecto de presupuestos y que va a tener que prorrogarlos. Es la quinta prórroga en 10 años. ¿Qué consecuencias va a tener? Y ya metidos en harina, ¿cómo ves en general la nueva etapa política en lo económico? Pues, ¿cabe esperar novedades en algún ámbito o seguiremos esperando inútilmente esas reformas que deben espolear nuestra languideciente productividad? Ahí tienes para un rato, macho. Sí, la verdad es que a lo mejor tendríamos que cambiar el formato y si tenemos 3 temas como hoy, para hablar, intercalarlos. Pero bueno, da igual. Yo te lo recuerdo, no te preocupes, yo te lo intercalo. Bueno, el beso de Rubiales y sobre todo el beso de Rubiales que obvio, ¿no? Me parece que lo vi en directo y me quedé atónito. O sea, no me pareció que no me lo podía creer, ¿no? O sea, que estuviéramos tan torrentes, ¿no? Yo creo que hablábamos de esto en la última comentario de la temporada anterior y luego el espectáculo mediático me ha recordado al más oscuro franquismo ¿no? de una política de distracción mediática ¿no? Me parece que haya habido mucha más atención de Bueno, la que hay se merece un hecho claro. que lo único que puedes hacer es reprobarlo con toda la intensidad que quieras y olvidar y volver a hablar de los asuntos, ¿no? Porque realmente pues seguimos hablando de otras cosas y bueno, y estos asuntos sobre los que me preguntas, pues desgraciadamente no forman parte de la atención, con la única excepción de lo que has dicho al final, de si vamos a ponerle el candado, que me ha gustado mucho esa idea de que como a las botellas de vino bueno o de vino caro, a las botellas de aceite de oliva virgen extra o no, ¿no? Y qué está pasando con el litro de gasolina, con las gasolinas, y qué va a pasar con la inflación, y si debemos o no, y qué quiere decir no tener presupuestos, ¿no? O sea, que realmente es la primera, iba a decir, la principal obligación de un gobierno en la eurozona, porque el único instrumento de política económica que tiene un gobierno integrado en una unión monetaria es el presupuesto, y tener que prorrogar presupuestos pues supone renunciar al principal instrumento de estabilización de la economía, ¿no? Donde puedes usar, ¿no? Diseñar políticas anticíclicas en la medida en que en tu espacio fiscal, tus posibilidades fiscales te lo permitan, ¿no? En todo caso, mira, empezamos con lo de China. Realmente, desde un punto de vista macro y desde un punto de vista global, lo más importante, sin duda, de lo que ha pasado desde la última vez que hablamos es estos datos que confirman la desaceleración en China. Y déjame que recuerde otra vez, si China termina creciendo este año al 4% o alrededor del 4%, es una recesión intensa en China, ¿no? Porque ya lo hemos dicho, ¿no? Pero las recesiones se miden con relación a la tendencia, y un país cuya tendencia está en torno al 8, entre el 7 y el 8, el 6 y el 8, 2 puntos por debajo de la tendencia, es
-2. O sea, es como si fueran los famosos los tristemente célebres dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Para China, 2 trimestres consecutivos de crecimiento por debajo del 5, pues son una recesión porque su listón no es el 0, su listón es el 5, por decir un número, ¿no? Entonces, bueno, esto... empecé las clases el viernes y tuve, no sé si la inspiración o la fatiga mental de calcular las temporadas, y no es fácil calcular temporadas porque el año 0 hay que sumar 1, en fin, me equivoqué un par de veces y ya tuve que al final terminar haciéndolo con los dedos casi. Y empiezo mi 39ª temporada de profesor de macroeconomía. El primer curso lo di en 1985, en el curso 1985-86 en Minneapolis. O sea que bueno, pues que espero que me queden otras 39 más y que continúe el Seguro, por sí, sí. ¿no? Bueno, y en esas, en fin, no sé a qué ha venido esto y cómo lo enlazaba, pero... Estabas hablando de China y Sí, pero entonces los ciclos económicos son recurrentes. Eso es lo único que sabemos. Y China, como todas las demás economías, independientemente del estado del desarrollo en el que se encuentre, va a tener ciclos y ya está. O sea que, va a tener ciclos en la parte no planificada o no planificable de su economía, porque China es una economía especial. Es una economía muy especial donde lo que yo he aprendido en 1985 y después, ¿no? A partir de entonces, sirve para una economía de mercado donde realmente pues hay los mecanismos del mercado obligan, o sea, reducen el precio. El aceite de oliva no se puede vender a 20 euros porque no vas a vender, si quieres vender, o sea, quiero decir, si quieres vender más de un número determinado de litros, ¿no? Porque el mercado lo que va a hacer es que los consumidores sustituiremos ese aceite de oliva por otras cosas y ya está, porque no podremos comprarlo. Entonces, pero eso es el mercado, ¿no? El mercado lo que hace es que bueno, si por un problema de oferta, que es claramente lo que está pasando con el aceite de oliva, después de 2 o 3 temporadas de 3 en realidad, nos íbamos camino de la 4ª mala cosecha. La sequía de este año ha sido devastadora y no hay enlace, que es lo que se llama la producción de enlace, que es las reservas que quedan, porque aquí, como es una producción de temporada, necesitas reservas para atender el mercado y no es un problema ni de acaparación ni de especulación, es un problema de que las reservas, de que si tienes 2 o 3 temporadas de sequía o de problemas en la producción, malas cosechas, ¿no? Las famosas 7 años de malas cosechas, bueno, pues te quedas sin enlace y como anticipas, como ya sabes que la cosecha va a ser muy mala, pues ahora mismo, obviamente, claro que hay un problema de restricción de precios. Si tú piensas que vas a vender mañana, siendo tú cualquiera, ¿no? Si tú y yo supiéramos que mañana que no emitimos hoy y mañana vamos a vender esto a 4 veces lo que vendemos, que es en nuestro caso, como es 0, pues 4 por 0 da 0, pero supongamos, ¿no? Si fuera positivo, pues esperaríamos, ¿no? Y haríamos esto. ¿Y por qué? ¿No? Y somos unos especuladores. Bueno, pues sí, insúltame. Ahora ya vienen el departamento de insultos. Ahora tú me llamas lo que a ti te parezca, ¿no? Y esa cosa tan cutre y tan chunga, y que es el único argumento moral que damos, y tú más, ¿no? O sea, porque eso es, y tú más. O tú ayer. Y entonces mira lo que hiciste tú cuando eras tú el que tenías que acaparar. Y Bueno, pura política. sí, entonces ves que volvemos o sea, que se mezclan los saltos, ¿no? A mí me parece que China, mira, yo llevo oyendo esto de China décadas y nunca me lo he creído. Y nunca me lo he creído porque el PIB per cápita en China es la 4ª parte que el de Estados Unidos. China tiene margen para crecer con consumo interno. China ha hecho lo difícil, lo más difícil, ¿no? Ha crecido, su modelo de crecimiento, por cierto, me ha recordado aquellas fases de Rostow, ¿no? Que eso es todavía antes del 85, cuando esto lo enseñaban me acuerdo del tipo, un profesor de historia económica, un PNN, entonces había PNNs, ¿no? Profesores no numerarios. Y un tío listo que venía no sé dónde había estudiado y nos contó lo de Rostow y a mí me hizo cierta gracia, ¿no? Porque, en fin, esta era una cosa muy determinista, que tú pasabas de una fase de desarrollo a otra y luego a la siguiente, además allá, ¿no? Y a China, en el camino ese de Rostow, que bueno, pues que tiene ¿no? Que tiene es una cierta regularidad sin demasiado fundamento. Digamos,
digamos que ya sabes que esto también lo hemos comentado, en la soberbia infinita de los académicos hay una cosa que llamamos teoremas en economía, ¿no? Que son los teoremas folclóricos, los folk theorems, ¿no? Y esto de Rostow, pues, que son teoremas que, bueno, pues que son parte del folclore, ¿no? Como lo de como las dos trimestres de crecimiento negativo es una recesión. Eso es puro folclore, ¿no? Y lo de Rostow un poco, vamos, es mucho folclore, ¿no? Entonces, pero tiene su cierta... Y detrás de ese folclore hay una justificación, ¿no? Y es que a China le queda mucho camino por recorrer hasta convertirse en una economía rica. Su principal problema de largo plazo es el envejecimiento de su población. Van a ser ricos antes de hacerse viejos o no. Y va a perder el dividendo demográfico. Yo creo que tiene un problema que esencialmente puede ser transitorio. Otra cosa es que su tendencia de crecimiento pase de ser 6 a ser 4 y entonces en vez de oscilar, estoy siendo muy, muy caricaturesco, ¿ok? No. En vez de oscilar entre 8 y 4, pues ¿no? Si la tendencia es 8, en vez de oscilar entre 10 y 6, pues o entre 6 y 10, pues pase, si la tendencia se te baja a 6, pues vas a oscilar entre 4 y 8. Y si se te baja a 4, pues entre 2, o sea, ponle 2 puntos de crecimiento por encima y por abajo. Y el impacto que tiene sobre la economía global cuando estás hablando de una economía de 1.500 millones de personas. Creo que China tiene camino y mi duda siempre es política para China. Mi preocupación es si tú puedes mantener la cohesión de una sociedad en la que tienes muchas desigualdades entre la ciudad, llamémosle la ciudad, la cuenca del Pacífico, las grandes ciudades, las megalópolis chinas industriales y el campo paupérrimo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, si vas a ser capaz de mantener el control de una sociedad que en algún momento te va a decir, cuando ya tiene dinero, ¿no? Porque tenemos que hacer, ¿no? Esa separación pues va a ser más difícil controlar a los ricos. A los pobres les controla con más facilidad, ¿no? Fíjate, y por cierto, me ha recordado, y voy a recomendarlo, hay un vídeo de 8 minutos fantástico de Hans Rosling que se llama 200 países 200 países en 200 años, que ves el crecimiento, y al de China en algún momento, que es la bola, tiene una bola que es el tamaño de la población que va creciendo, la descompone, y entonces hay partes de China que son tan pobres como los países más pobres en África, y partes de China, alrededor de Shanghai, por ejemplo, que son tan ricas como Italia, y eso es China, ¿no? Entonces, eso es todo eso. Dentro de China hay un universo casi de planetas, ¿no? de países, de entornos económicos, ¿no? Entonces, resumo, creo que a China va a pasar por unas... es coyuntural, me da la sensación que es más coyuntural que estructural. Y por supuesto, la preocupación es que el 30%, más o menos un tercio del crecimiento, de la aportación al crecimiento viene de China, pues lo vamos a notar todos. Todos somos proveedores de China, todos, tú y yo también, ¿no? Y entonces, el camino no es fácil de ver, a lo mejor tú lo has esbozado y es el camino obvio. China, el proveedor de China es Alemania y España es proveedora de Alemania, para que a su vez provea a China. Entonces, esa es la vía más obvia. Pero por supuesto que hay otras vías, los turistas, de las exportaciones directas, en fin, que terminan afectándonos. Nosotros en las escuelas de negocios pues vamos a vender menos programas a ciudadanos de China, ¿no? Y ya está. Y nos va a afectar directamente porque pues va a ser en el margen, ¿no? Cuando estás vendiendo un producto como el nuestro, que es un producto, pues en ese margen hay personas que van a optar por otras alternativas más asequibles, ¿no? Pero ¿tú crees que será un impacto? O sea, lo vamos a notar, pero lo vamos a notar esto de forma... Y luego eso también puede tener el frenazo, digamos, coyuntural, puede tener consecuencias políticas, ¿no? Del mismo modo que estamos viendo aquí, como comentabas tú Sin antes, duda. que se utiliza el beso de Rubiales para encubrir los asuntos importantes, también, y como pasó en China, ¿no? Que el Galtieri Mira, decidió invadir las Malvinas para sin duda, ocultar es la eso, gravedad de la crisis. claro, lo has dicho tú, pero ¿qué es eso? China siempre puede invadir Taiwán, siempre que quiera, o sea, en cualquier momento, ahora mismo, ayer, mañana, o sea, y organizarla, ¿no? O sea, el impacto sobre la economía global de una invasión de Taiwán o de Taiwán, por muy light que sea, por muy un embargo, yo que sé, cualquier clase de tensión,
explícita, ¿no? O sea, no potencial, sino directa. El impacto en el corto plazo es brutal, o sea, ya está. Pero eso, claro, y ahora tienes, y ahora depende de lo que pase después, ¿no? O sea, podemos volar el planeta y extinguirnos, pues ya está, que eso que tampoco es para tanto, ¿no? Porque chico, eso no hay que gestionarlo. Pues bueno, pues ya, chao, goodbye, ¿no? Se cierra el telón y a otra cosa mariposa, ¿no? Y la otra, y puede que solo, y a cambio de eso puede que sea un problema más que seamos capaces de sortear mal que bien, ¿no? Entonces, pero si la economía mundial crece menos, pues todos crecemos menos. Es que en este estado, en este estadio de nuestro desarrollo como especie y como sociedad y como economía, ¿no? Las interrelaciones, lo hemos visto con el COVID, son brutales, ¿no? Pero no son ni siquiera intelectuales, son físicas. Estamos todos conectados con todos, ¿no? en el planeta y nos va a afectar pues la coyuntura, porque al final todo pasa en el presente, ¿no? O sea, todo es coyuntura. Unas cosas tienen más consecuencias y alteran, ¿no? Y alteran los recorridos, ¿no? O sea, pero pues nos va a afectar igual que nos afectó el COVID, igual que nos ha afectado la subida de precios, la subida de tipos, ¿no? Y entonces eso, cuando tú estás intentando vislumbrar los próximos trimestres, 4, 5, 6 trimestres, pues ¿cuál es la principal amenaza, la principal tensión, hoy que se ha manifestado ya o que se está manifestando con unos datos que con China siempre tienes que tomártelos con un poco de duda, porque no tenemos la certeza de que esos datos no están más manipulados que los de los demás, ¿no? O sea, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya empiezas a decir, China va a crecer menos, tenemos que cambiar los pronósticos, rebajar los pronósticos de crecimiento de todo el planeta. Ya está. Y tú me dices, oye, ¿y ahora tú qué crees que va a decir el Fondo Monetario en octubre? Pues me sorprendería mucho que suba el pronóstico de julio para 2023 y para 2024. Probablemente con esta situación en China, lo lógico sería, o sea, esos pronósticos deberíamos de revisarlos hacia la baja. ¿Y va a ser generalizado? Pues sí, con cada entorno, porque siempre hay sustitutos. ¿Y a quién le va a venir bien? Bueno, ¿cuál es la gran esperanza? Que creo que es la otra cosa para no ya eternizarnos con China. Es India, ¿no? O sea, la gran esperanza es si India, la otra gran economía mundial por goleada, ¿no? El otro mega país de 1.500 millones de personas, con una población mucho más joven, con una tasa de crecimiento, con un dividendo demográfico que todavía está, si es capaz de superar sus trabas al crecimiento, que son otras, que son muy distintas de las de China, pero que están ahí indudablemente, pues, bueno, pues a lo mejor esa es la sustitución, ¿no? de crecimiento. Al final, si incluyes toda Asia, pues puede que unos países van a sustituir a otros, porque la producción que se vaya de China se irá a Vietnam, o se irá a India, o se irá a, ¿no? La humanidad será creciendo por ahí, ¿no? ¿Y exportará más China? O sea, lo que te he comentado de Yo que... creo que no. Mira, yo esto sí lo tengo apuntado y como pues tengo aquí una lista desbarajustada, pues no la he visto. Sí, esa era la última línea. Yo creo que no. Por eso he dicho que China ya ha hecho lo difícil. ¿Qué era lo difícil? Pues realmente lo difícil era ser capaces de replicar el modelo de Hong Kong, ¿no? Esta cosa de charter cities, ¿no? de Paul Romer, que no sé con cuánto detalle hablamos, a mí me pareció fascinante, ¿no? Típico ejercicio intelectual que nunca se va a ver reflejado en la realidad, pero fascinante ejercicio intelectual, ¿no? O sea que, ¿por qué no? No todo tiene que servir para algo, ¿no? Basta con que sea bonito. Okay. Bueno, y lo hicieron, y eso era difícil salir de la miseria más abyecta y en la que estaba sumido el país entero, superar la mentalidad maoísta, ¿no? Y haber crecido
de esa manera tan espectacular. China, en 1960, el PIB per cápita era el 5% del de Estados Unidos. Hoy es el 25%. Cerrar la brecha, porque Estados Unidos ha seguido creciendo al 2%. O sea que fíjate tú, pues para 1.300 millones de personas, ¿vale? Con todas las desigualdades que tú quieras, ¿ok? Pero la macro es el PIB per cápita, para empezar, y luego continuamos. En los siguientes capítulos, pues, del libro, de la macro, pues ya hablas de lo que tú quieras, pero ese es no. Nunca ha ocurrido antes en ningún otro sitio. En ese mismo tiempo, India a lo mejor ha convergido. Lo voy a mirar y el próximo día te lo digo, pero vamos, si me acuerdo, ¿no? Pero India habrá convergido 5 puntos, ¿no? Estoy diciéndolo así totalmente inventado, ¿no? Entonces no, yo creo que China, el camino de crecimiento va a ser interior, demanda interna. No tiene por qué obsesionarse con exportar. Sí, yo creo que puede continuar transición. Los chinos, a medida que vayan creciendo, serán autosuficientes, más autosuficientes, porque se prestarán servicios unos a otros, que es lo que hacemos tú y yo, y los europeos y los ricos de este planeta. O sea, yo te presto a ti un servicio y tú me prestas a mí un servicio y nos los cambiamos y ya está. Y eso quiere decir crecer, ¿no? O sea, En Estados Unidos el peso de las exportaciones es muy inferior. O sea, China tiene un sector exterior anormalmente sí, porque su desarrollado, ¿no? sector interior es anormalmente, Raquítico, no es sí. anormalmente, relativamente. O sea, ese ratio lo determina más el denominador que el numerador, que el numerador son las exportaciones, lo que tú estás hablando, y el denominador. Entonces, a mí por eso China no me preocupa, porque siempre pienso, si yo fuera el directorio, el planificador de China, yo creo que puedo mantener este crecimiento permitiendo que suban los salarios, perdiendo competitividad exterior, a mí qué, y favoreciendo el crecimiento interno, ¿no? O sea, hay un problema serio de incentivos, de cómo lo organizas al margen del mercado. O sea, no al margen, sino limitando el funcionamiento del mercado. Esto, pues la Unión Soviética no fue capaz de hacerlo. No sé si ahora con los ordenadores y no sé si es más fácil invertir la tabla input-output de China ahora, ¿no? Y invertir. Ok, esto es un poco técnico, pero no tengo ganas de explicarlo, ¿ok? Pero ese es el problema. O sea, el problema de planificar una economía es que es muy complicada, ¿no? Entonces necesitas un ordenador gigantesco que la Unión Soviética no tenía. No es que no lo tuviera. La aproximación era muy mala y te equivocabas mucho más, o sea, no te compensaba, ¿no? Pero ahora puede que Sí, no lo ese conocía. ejercicio no sea tan... Porque, ok, bueno, ves, es que tenemos ahí 2 veces que ahora tengo la presión de que Vamos, tengo que hablar de la inflación y de la vamos crisis. a hablar de vamos a Pero hablar de la déjame inflación. que te diga una cosa, la última cosa, que esto que me parece Venga. que tiene cierta gracia. Uno siempre un planificador puede replicar la asignación del mercado, ¿ok? Si la sabe. O sea, si la sabe, tú puedes, ¿qué hace el mercado? Usar los precios para decidir las cantidades, ¿no? Y llega a una solución, ¿no? Ese es el equilibrio, esta es teoría de equilibrio general caricaturizada el domingo por la mañana, ¿no? Ok, vale. Pero un planificador podría replicar el mercado, si lo supiera, ¿no? ¿Y cómo lo va a saber? Bueno, pues tiene que invertir una tabla input-output, ¿ok? Y ya está. Y podría hacerlo, o sea, siempre. Y es un problema puramente técnico, casi mecánico, ¿no? De poder hacer unos cálculos. Entonces, bueno, pues si yo soy capaz de, al final, la esencia de todo esto es, yo le tengo que dar incentivos a la gente para que trabaje más, para que sea más productivo, para que se esfuerce, para que le merezca la pena esforzarse, ¿no? Entiendan que te merezca la pena. Si tú vives en Somalia, pues, ¿por qué te vas a molestar? O sea, es que no tiene ningún sentido, porque no hay futuro. Y si no hay futuro, pues dedicas tu energía a disfrutar del presente, no sé cómo decirlo, o sea, a vivir el presente y no inviertes ni haces ninguna cosa que suponga un sacrificio hoy a cambio de algo en el futuro, ¿no? Pero mientras en China continúe habiendo futuro,
y la gente perciba que esos son los incentivos, pues ya está. Pues ahora me pasé con la construcción y quebró Evergrande y el otro y todo el detalle y eso, si los mecanismos del mercado permiten que te ajustes, pues vuelves a recuperarte. Ok, venga, fin de China. Ahora lo siguiente, ¿qué cosa era? La inflación. Vale, la inflación. La inflación, lo hemos dicho también aquí, ¿no? Hemos tenido el espejismo del estadístico, ¿no? de la desaparición de las tasas interanuales de meses en los que los precios subieron mucho en el año pasado, en el 2022. La segunda mitad de 2023, perdón, 2022, en España, estoy hablando de datos españoles, el crecimiento de los 6 meses fue menos 0,4, o sea que fue negativo, y ahora no va a pasar eso. O sea, claramente no va a pasar eso, ¿no? Estamos viendo, bueno, pues tensiones ¿qué cosas han pasado relevantes? Problemas en una licuadora, para que veas la integración del mundo, una gran licuadora en Australia que ha tensionado el mercado del gas natural, ha subido un 30% en un pico, pues claro, porque estabas comparando con mínimos, ¿no? Y has tenido una subida, ¿eso va a ser permanente o no? Bueno, estamos en 38, que hemos llegado a 350, con lo que depende de con qué compares, ¿a quién le importa, Javier? No, pues sí, es verdad que ha subido el 30% de un número muy pequeño, y que, por cierto, que es parecido a la gasolina. La gasolina estás comparando ahora estaba a 1,70 y ha llegado a estar a 2,10, o sea, a 2,5, o sea, que bueno, pues sí ha subido por el verano, amigo, o sea, y ya está, y casi iba a decirte, y déjame en paz, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque la inflación general está muy por debajo de la inflación subyacente. ¿Eso qué quiere decir? Que la energía y los alimentos no elaborados están tirando de los precios para abajo mucho, ¿ok? Porque hay 3 puntos de diferencia, más de 3,5 o 3,8, ¿no? Entonces, ese 2 no era de verdad, ni 1,9. El número de la inflación, una vez que quites todo este ruido, es el 4, que es donde estamos, y ya está, y va a seguir ahí. ¿Hasta qué? ¿Cuándo? Hasta que los salarios dejen de subir, y es 4. ¿Y qué va a hacer el Banco Central Europeo? Pues nunca va a bajar. ¿Cuándo va a bajar el Banco Central Europeo los tipos? Déjame que lo diga, nunca, ya está, porque para dejar de... O sea, vuélvemelo a preguntar dentro de 10 años, 8 años, 9 años, o sea, piensa nunca, o sea, planifica con nunca. ¿Cuándo va a bajar los tipos? Nunca. ¿Y entonces yo qué hago? Pues pásate a un fijo, amigo. Si busca fijos, compra y pásate a un fijo y deja de ir al casino, porque deja de apostar la apuesta más estúpida del mundo, que es que los precios... Oh, tío, me he pasado. No es hay apuestas peores que esa, ¿no? Sí, sí. No voy a decir cuáles, que me voy a callar, pero esta es muy mala, ¿no? Entonces, deja de pensar que los tipos van a volver al cero, porque es una apuesta. Tú lo sabes, no, yo no lo sé. Si yo lo supiera, sería billonario y pues, sí que estaría aquí. O sea, y el Gris Importa duraría 12 horas, porque esto es de las cosas que hago que más me divierten, ¿no? Entonces, tendríamos un estudio y... No sé, en fin, Sí, todo sería otro nivel. ultra premium, sí, y se nos oiría bien, y yo tendría Siempre. pelo a lo mejor, y tú también porque te invitaría, ¿no? En fin, bueno, ok, Los entonces, tipos no van a la bajar. inflación está en el 4, ¿ok? Y va a estar en el 4, y va a cerrar este año el 4. Apúntalo y recuérdamelo. Y los tipos, pues no van a bajar. Fíjate tú, Larry Fink, de las cosas así del verano, que ahora mismo recuerdo, gracias a que tú me estimulas la memoria, dijo que el tío estaba esperando, o sea, que él no descartaba que la Reserva Federal subiera 100 puntos básicos, o sea, un punto más, ¿no? Que están ahora en el 5,25, que se fueran al 6,25. O sea, y lo dejo Larry Fink, que no tiene ningún interés precisamente, que eso no le va a hacer que la gente invierta más en renta variable, ¿no? O sea, que no es que esté... No se está haciendo un Elon Musk para que le compren, le cambien el precio de Tesla, ni de... No. Y te dice eso, y a mí eso me llamó la atención, francamente. O sea, tío, o sea, porque estamos todos pensando... Hemos tocado el techo, quedando subididas para ya recortar un poco el diferencial entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Pero si este tío te dice, y si el escenario es
la inflación va a ser mucho más persistente de lo que estamos pensando, le va a costar mucho pasar del 4 al 2 y en este mundo tan extraño, ¿no? Tan extraño de mercados de trabajo a pleno rendimiento y tanta inflación y tantos tipos de interés tan altos, o sea, donde pues hay como una desconexión entre la economía monetaria y la economía real, pues yo te diría que no van a subir los tipos. Oye, y por cierto, otro recuerdo. Acuérdate que el verano pasado, cuando empezamos en septiembre, estábamos hablando del otoño caliente y que iba a ser todo un desastre. Siempre. Bueno, pues el mood, el sentimiento, eso es. El sentimiento de ahora es muy distinto. Tú no me has dicho nada del otoño caliente. Seguro que te has quedado con las ganas, pero no, como que no parece que esté caliente, ¿no? O sea, no es pesimista, he hablado de... Sí, pero bueno. pero es un pesimismo atenuado. Más bien no pensamos que va a haber cortes de luz ni... No. Eso no. Es que eso era muy heavy. Sí. ¿no? Era muy... No, es ya, un pero pesimismo... veníamos de la pandemia y cualquier cosa nos parecía poco. Sí, o sea, es otro estilo de pesimismo, ¿no? Donde tenemos que mirar un poco más allá y afinar. O sea, me parece que esto es más fino ¿no? Este análisis. Entonces, la inflación se queda. El aceite es coyuntural y no hay y ya está. Y no es una historia de buenos y malos y acaparadores y pues sí, a mí me parece a mí me sorprende, ¿eh? O sea, yo pagar 10 euros por un litro de aceite de 0,4 me parece un disparate, ¿no? O sea, que es que esto costaba 3,95, quiero decir, hay mucha, o algo así, o 4, costaba, ¿no? Que lo que fuera. Hay mucha diferencia. ¿Y qué vas a hacer? Pues ya digo lo que yo hago. Comprar garrafas de 3 litros y tengo embudos. O sea, estoy en el mundo del embudo, ¿no? Donde me he comprado eso y un embudo de 50 céntimos. Y entonces, ¿qué haces? Bueno, pues me ahorro 2 pavos, ¿no? O sea, que no está mal por litro, ¿no? Entonces, pues vamos a enredar un poco, a buscar un poco más. Y mi stock de aceite... El otro día le compré a una señora una botella que se le había quedado atrasada de un que costaba 6 pavos y le dije, dámelas todas, no tengo más que una, porque pues eso. O sea, estás en plan acaparador, ¿no? Claro, o sea, alguna, ¿no? O sea, bueno. Lo cual empeora la... Claro, empeoro la cosa, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, y quizá el último comentario es 37, nos tenemos que... Bueno, y España, pues déjame solo pues una línea, ¿no? Una línea... La primera y principal, que ya la he dicho antes, la voy a repetir para acabar por el final. La primera y principal obligación de un gobierno en la eurozona es tener unos presupuestos y defender con unos presupuestos que materialicen, que expliciten su política económica, ¿no? Y ya está. Y me parece, y déjame que haga un llamamiento para que caiga en saco roto, que me parece inconcebible que en estas circunstancias, que en la eurozona vivamos en un país en el que los dos principales, el Partido Popular y el Partido Socialista, sean incapaces de aprobar un presupuesto. Lo demás me da igual. O sea, manda tú, manda yo, tú vives en la Moncloa, yo no, el otro no. Mira, vale, genial. Todo eso, vale, el teatrillo lo hacemos igual, ¿no? Pero igual de esperpéntico. El esperpento que no pare, por favor. No vaya a ser que nos volvamos moderadamente razonables. Entonces, eso no, el esperpento que continúe, pero los presupuestos no, macho, ¿no? Y entonces, ¿por qué no hablaron de presupuestos? Mira, la investidura, déjame en paz para que vamos a perder el tiempo. Pero el presupuesto, tío, vamos a aprobarlo. Vamos a aprobar tú y yo un presupuesto. No, es inconcebible. De eso no hay que hablar. El beso de otra vez. Es que políticamente sería un tema delicado porque no creo que los socios de Sánchez le dejaran que pactara nada con... Pues es que da igual, pues que no se enteren, porque no tienen por qué enterarse. ¿Comprendes? O sea, le puedes decir, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo ya, porque no podemos no tener presupuestos, pero nunca, o sea, pero vamos a hacer un pacto de sangre, nos cortamos y hacemos un pacto de sangre. Este país no prorrogará jamás presupuestos, porque tú y yo no lo vamos a consentir. Y ya está. Pero de todas formas es tan grave o sea, ¿qué impacto ha tenido? En los últimos 10 años sí, no, se han prorrogado 5 veces.
déjame que diga sí, ¿no? Por una parte tiene ventajas, como siempre, porque no puedes subir los impuestos, ¿no? Que no es poco, ¿no? Para los ricos, pues tiene sus ciertas ventajas. Pero es de tan poca seriedad, ¿no? O sea, ¿por qué vas a renunciar al único instrumento de política fiscal que tienes? Y es que yo no, si tienes que subir los impuestos, pues súbelos. O sea, si tienes que... ¿no? Es que imagínate que a ti te dijeran, tú no puedes, tienes que comprar el mismo aceite de oliva que el año pasado. Pues no me da la gana. ¿Por qué voy a tener que comprar el mismo aceite de oliva que el año pasado si los precios se han multiplicado por 2 o han crecido? No, yo no voy a hacer eso, ¿no? Y esa es la idea, para así haciendo una mala comparación de un presupuesto de una economía familiar con otra, ¿no? No puedes adaptarte, sobre todo cuando no tienes política monetaria tampoco, ¿no? Porque si el Banco de España pudiera hacer algo, pues ahí no hay que investir a nadie, porque al gobernador se le nombra, pones el dedo y le nombras, ¿no? Entonces, no sé. O sea, a mí me parece grave que no lo haya, me parece que que no puede ser, ¿no? Y es muy fácil y es regalarle al gobierno un descontrol que no debería tener, ¿no? En fin. Bueno, pues Bueno, nada. pues oye, y Milei, que tenemos que decir algo de Milei, efectivamente. Sí, igual cogemos un poco espeso a la gente ahora a principios de curso. Milei es el candidato, no sé si decir anarcoliberal de Argentina, pero... Anarcoliberal mola. A mí me gusta, a mí me suena bien. Sí, que es la alternativa al peronismo en sus diferentes facetas y que bueno, que ha obtenido unos resultados espectaculares en unas elecciones y que podría ser el presidente de Argentina. Muy bien. Bueno, pues ya está, ¿no? Le hemos regalado 10 minutos más a nuestra audiencia que tendrían un poco de síndrome de abstinencia, a los fanáticos del Gris Importa Y nada, ya lo único que queda decir es que si nos queréis suscribirse, o sea que... Eso. Date clic. ¿Cómo se hace esto? Dame clic. Dale clic a suscribirse. Pues nada, venga, hasta la semana que viene. Cuidaos mucho. Nos vemos el domingo que viene, si Dios quiere.